Iglesia, muy buenos días, el Señor les bendiga. Vamos a tener la oportunidad de alabar a nuestro Dios como cuerpo, de darle la gloria, el loor, la alabanza a su nombre. Vamos a enfocarnos en este tiempo a través de 3 cortos versículos que están en el capítulo 42 del libro de Isaías. Isaías 42, del 10 al 12, que dice: Cantad a Jehová un nuevo cántico, su alabanza desde el fin de la tierra, los que descendéis al mar y cuanto hay en él, las costas, los moradores de ellas. Alcen la voz el desierto y sus ciudades, las aldeas donde habita Cedar. Canten los moradores de Sela, y desde la cumbre de los montes den voces de júbilo. Den gloria a Jehová y anuncien sus loores en las costas. Un Dios que merece la alabanza por parte de todos los moradores de la tierra. Dice que en las costas, en las montañas, en todo lugar, Él es digno de alabanza. Él merece que todos reconozcamos quién es Él, hasta el extremo de la tierra, como dicen algunas partes de la palabra. Ese es el Dios digno de todo reconocimiento al que venimos a alabar en esta mañana. Amado Dios, a ti es la gloria, a ti es el loor, a ti es el reconocimiento, Padre, por tu grandeza, por tu poder, por tu santidad. Hoy te reconocemos como el Dios de toda la tierra, como acabamos de leer, oh Padre, y tú mereces toda la gloria. Hoy te damos gracias por el privilegio, el regalo que tú has mostrado, Dios, de permitirnos llegar a ti por medio de la gracia, para alcanzar misericordia delante de tu trono. También llegamos a reconocerte a ti, oh Dios, porque eres tan distinto, eres tan diferente a nosotros, oh Dios, eres nuestro creador, y eso merece todo el reconocimiento, todo el loor. Te cantamos, oh Dios, y te pedimos que recibas estos cánticos que humildemente traemos delante de tu presencia, Dios, para alabar y reconocer tu nombre, oh Dios. Que estos cánticos también nos sirvan a nosotros, oh Dios, para descubrir aún más atributos que te hacen digno, Dios, de acercarnos a tu presencia y postrarnos delante de tus pies. Que sea tu Espíritu quien nos guíe a adorarte en espíritu y en verdad. Te damos verdaderamente muchas gracias, Señor, por el regalo de poder acercarnos a ti, por tu gracia, por tu amor y misericordia. Toda la gloria es para ti, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a cantar a aquel que nos dio vida.
salvación, nos ha dado la posibilidad de adorarle, nos ha dado su Espíritu que nos guía también a adorarle en espíritu y en verdad, y a darle gracias por todo en nuestro corazón, en nuestras vidas continuamente. Él es nuestro pastor. Él nos ha dicho que nada nos faltará. Él nos ha dicho que en medio de la tormenta, Él es nuestro protector, Él es nuestra bandera, Él es nuestro guía. Él merece la alabanza, sea cual sea la circunstancia. Él nunca deja de ser Dios y merece toda la alabanza. Y deseamos, Padre, hablarle a otros de este pastor protector que ha dado a su Hijo unigénito para que nadie se pierda, para que todos tengan vida eterna. Nosotros ya gozamos de este privilegio y deseamos hablarle a otros de ti. Gracias de momento, Dios, por tu amor y misericordia. Gracias por tu palabra, quien nos guía como lumbrera. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a sentarnos un momento mientras se organiza el sonido para Buenos días para todos. Damos un cordial saludo a todos los que se van a conectar en esta mañana o están conectados, y también queremos dar una bienvenida a quienes nos acompañan en esta mañana también acá. Tenemos el caso de Lucas y Sheila,
Bienvenidos a nuestro medio esta mañana. No sé si hay otra persona. Ivana no ha llegado. Bueno, entonces le damos la bienvenida a ustedes y a Lucas y a Sheila. Y gracias a Dios por la oportunidad de compartir en esta mañana con cada uno de ustedes. Muy buenos días a todos. Buenos días. Es un placer tener la oportunidad de compartir en esta mañana, tanto para ustedes que estamos aquí en este recinto, como para los que van a vernos después en YouTube, porque no todo el mundo debe llegar, no todo el mundo puede llegar un domingo. Vamos a ver, ya. Listo. Vamos a hablar en esta mañana de lecciones al pasar el río. De Josué capítulo 3. Josué capítulo 3. Lecciones al pasar el río. Hay mucho que decir en cuanto a esta porción. Vamos a orar inicialmente, después nos metemos más directamente en la palabra. Padre amado, ha sido bueno poder reconocer tu nombre, darte honor, dar gloria a tu nombre, reconocer tu grandeza, reconocer también tu cercanía a nosotros. Gracias te damos por las lecciones que vamos a encontrar en esta porción en esta mañana. Abre nuestro entendimiento, guíenos por tu Espíritu para sacar buen provecho de todo. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a imaginar por un momento, para meternos en la historia aquí de Josué capítulo 3, vamos a imaginar que somos participantes de Israel, miembros del pueblo. En esta historia, llegar cerca del río Jordán, a un paso de entrar a la tierra prometida, para poder pasar el río. Hay que recordar que el pueblo de Israel andaba en el desierto por 40 años, guiado por Dios. Les proveyó comida y agua de maneras sorprendentes. Había hecho un pacto con ellos para ser su Dios y ellos ser su pueblo. Vieron las consecuencias de sus pecados y cómo afectó su relación con Dios. Ya están al punto de entrar a la tierra prometida. Sus vidas van a cambiar drásticamente, pero Dios prometió darles la tierra. ¿Cómo van a poder pasar el río Jordán, que está muy crecido en estos momentos? ¿Cuáles serían nuestras reacciones y actitudes? ¿Cuáles serían nuestros temores de lo que va a suceder? Dios prometió su presencia con nosotros, pero la pregunta puede estar en la cabeza, ¿pero realmente es capaz de llevarnos allí? A pesar de todo lo que habían visto,
todavía las inquietudes pueden estar presentes en la mente. ¿Cómo vamos a conquistar los pueblos que habitan allí? ¿Seremos capaces? ¿O muchos van a perder la vida? Van a ser momentos de gran tristeza para nosotros al entrar y comenzar a conquistar y encontrar que hemos diezmado o peor el número de varones de guerra. ¿No hubiera sido mejor habernos quedado en el desierto en vez de tomar riesgos? Todos estos pensamientos pueden estar presentes. Hay grandes expectativas y a la vez grandes temores. Cambiando otra vez ya a nosotros, localmente, nuestras vidas en el día de hoy. ¿Cómo hemos manejado los desafíos en nuestras vidas? Israel tenía un desafío grandísimo, entrar a la tierra, pero ahora tenemos situaciones nosotros que son diferentes. ¿Cómo hemos manejado estos desafíos en nuestras vidas? ¿Han sido momentos de mucho temor y tristeza? ¿O han sido momentos de crecimiento espiritual y momentos de aprender a confiar en Dios en nuevas situaciones? Quizás algo de las dos cosas. Josué capítulo 3 nos da mucha orientación sobre las provisiones de Dios para los desafíos del pueblo. Dios se revela de manera clara para animar al pueblo, como vamos a ver en esta mañana. Las lecciones presentadas son relevantes para nosotros, como individuos y como iglesia. El pasaje es un poquito extenso, lo que tengo que compartir es más extenso aún, entonces no voy a poder manejar todos los aspectos en esta mañana, para que se calmen y no se teman realmente de alargarse excesivamente. La parte de las lecciones presentadas para individuos vamos a intentar tocar en esta mañana. Tenemos, Dios mediante, para la próxima semana, impacto y lecciones para nosotros como cuerpo, como iglesia. Vamos a abrir la Biblia en Josué capítulo 3, si no lo han hecho, creo que muchos sí lo han hecho. Josué capítulo 3, vamos a leer los primeros 4 versículos para iniciar. Josué se levantó de mañana, y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán, y reposaron allí antes de pasarlo. Después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, no os acercaréis a ella. La preparación para pasar el río Jordán. Encontramos en el último versículo del capítulo 2, para recordar la historia de los espías que fueron a Jericó, regresaron y dieron un reporte claro a Josué y dijeron a Josué: Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos, y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. Josué era hombre de acción. Inmediatamente, el día siguiente, se levanta, después de recibir este reporte de los espías, decide comenzar. No era del pensamiento demasiado común de que debemos pasar a mañana lo que podemos hacer hoy. Procrastinar. Esperar, porque pues mañana será un mejor día. No, Josué quería tomar acción. El encargo, la responsabilidad era grande y él está listo, dispuesto para actuar.
A veces demoramos días, semanas, meses, y en algunos casos años para hacer cosas que sabemos que necesitamos hacer y no lo hacemos. El momento era muy importante. Era necesario actuar ya. El pueblo está cerca al río Jordán. Van a pasar a la tierra prometida. ¡Qué momento tan histórico! Pero Josué todavía no sabía cómo lo iban a pasar al otro lado del Jordán. Dios no le había dado el entendimiento hasta ese momento. Todo el pueblo, estamos hablando aproximadamente 2 millones en ese momento, algunos se quedaron al oriente del río Jordán, 2 tribus y media. Pero el pueblo se movió de Sittim hasta el río Jordán, hasta estar cerca al río, una distancia de aproximadamente 11 kilómetros. No hubo bus, no hubo carros particulares tampoco para moverse, no hubo camiones. Tenían que caminar, tenían sus hijos, tenían todas sus pertenencias, su tienda de campaña que tienen que cargar con ellos y sus animales, ganado, etcétera, que tenían allí. Caminar con todo esto 11 kilómetros no es poca cosa. Reposaron allí por 3 días después de haber llegado. Hay que acampar de nuevo. Después de 3 días encontramos que los oficiales recorrieron el campamento dando instrucciones al pueblo. Todo el mundo tuvo la oportunidad de ver el río Jordán de cerca. Más adelante en este capítulo, versículo 15, la última parte, dice: el Jordán suele desbordarse por todas las orillas todo el tiempo de la siega. La corriente era rápida y fuerte debido a la nieve derritiéndose en las montañas. No era poca cosa pasar el río Jordán en ese momento. Dios escogió, yo voy a decirlo en esta forma, el peor momento desde el punto de vista humano para pasar el río Jordán, el mejor momento en cuanto al pensamiento y perspectiva de Dios. Tenía que impactar a la gente como impasable en tales condiciones. ¿Cómo vamos a poder pasar? Con nuestros niños, con nuestras pertenencias, con nuestro ganado, etcétera, etcétera, etcétera. No hubo ferry, ni nada semejante. Tenían que pasar con todo lo que tenían, sus familias, etcétera. Dios dio la noticia aquí en versículos 3 y 4. Dios les iba a conducir en pasar el Jordán. ¡Qué alivio! El arca del pacto de Jehová su Dios, llevada por los sacerdotes, iba a guiarles. Va a mostrarles exactamente por dónde pasar. Ellos iban a salir de sus lugares y seguir el arca del pacto. Ya no seguían la columna de nube y de fuego que Dios utilizó, su presencia entre ellos mientras estaban caminando en el desierto. Ahora mismo la cosa cambió. Ustedes se acuerdan, según el diseño del tabernáculo, el arca del pacto, el pacto que Dios estaba haciendo, había hecho con el pueblo, estaba en el lugar santísimo. Había el lugar santo y el lugar santísimo. Solamente el sumo sacerdote tenía derecho de entrar al lugar santísimo un solo día en el año. Lugar sagrado, representando la presencia de Dios, pero a la vez su santidad. El día de la expiación de los judíos era el único tiempo permitido. Pero cuando era cuestión de moverse, había un proceso de cómo desmantelar el tabernáculo para poder llevar el arca del pacto. Dios les va a guiar y menciona claramente el propósito aquí. El versículo 4, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir.
por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Dios quiere guiarnos y guiarles específicamente. El pueblo no había pasado nunca por ahí, no conocía. Les va a mostrar dónde y cómo. Pero, dice en este versículo, un pero grande: entre vosotros y ella, el arca del pacto, hay distancia como de 2000 codos. No os acercaréis a ella. Nosotros no tomamos medidas por codos. Eso era la manera de medir. Pero eso es equivalente aproximadamente a 900 metros de distancia. El arca necesitaba estar delante y el pueblo necesitaba respetar la distancia. ¿Cuál es el motivo de esto? Mostrar reverencia por la presencia de Dios y su santidad. No era el amiguito allí que se podía acercar. Es el Dios trascendente, el Dios de Israel, el Dios todopoderoso. Tenían que respetar la distancia. Vamos a leer de los versículos 5 al 13. 5 al 13. Y encontramos que se santificaron en anticipación de la gran obra de Dios. Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes, diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué, mensaje muy personal para él: desde este día comenzaré a engrandecerte ante los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto, diciendo: cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. No tenían amplificación, tenían que hablarles. Y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al ebeo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. He aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de la tribu de Israel, uno de cada tribu. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Se santificaron en anticipación de esa gran obra de Dios, de dividir el río Jordán, semejante a cómo cruzaron el Mar Rojo, y Dios dividió en ese momento. Debían santificarse porque Dios iba a hacer maravillas entre ellos el día siguiente. No era una preparación militar, sino espiritual. Implicaba preparación de corazón, limpiarse sus pecados delante de Dios confesando, pasar tiempo en oración y meditación. ¿Es posible cruzar? ¿Es posible pasar por la mano de Dios? Recordar las intervenciones milagrosas del pasado. En Egipto, las 10 plagas. En el desierto, todo lo que habían visto. Hay que recordar estas cosas. Nos parece un desafío demasiado grande, pero nuestro Dios sí es capaz. Vamos a seguirle. Reflexionar sobre la santidad de Dios y su poder incomparable y su misericordia abundante hacia ellos, y tener expectativa delante de Dios.
Dios sí va a obrar como había prometido. Dios sí es fiel en cumplir lo que ha dicho. Necesitaban corazones puros delante de Dios. El principio de esta situación nos insta a hacer lo mismo antes de entrar en la presencia de Dios para adorar. Nos preparamos nuestros corazones. Reconocemos que cuando llegamos para unirnos con otros, que es un momento solemne delante de Dios, un momento solemne de reconocer quién es nuestro Dios, de enfocarnos en Él. Por eso que cantamos alabanzas a su nombre, por eso se utiliza porción de la Escritura, enfocar nuestros pensamientos. Pero el momento de hacerlo, la preparación personal, es antes de llegar. De que puede haber momentos aquí, sí, claro, pero antes de llegar. Pero no solamente estamos pensando en una reunión de esta clase, una celebración, sino el acercamiento a Dios a nivel personal o familiar también. Preparación de nuestro corazón. Porque ¿ante quién vamos a llegar? No es una reunión social. Dios no es visible para nuestros ojos, pero todos estamos convencidos de su presencia, de su fidelidad. Debemos aprender de este principio en ese momento. Josué habló a los sacerdotes que debían tomar el arca y pasar delante del pueblo. Claridad sobre lo que tenían que hacer. Pero el mensaje de Dios para Josué nunca lo repitió al pueblo. Desde ese día Dios comenzará a engrandecer a Josué delante de los ojos del pueblo. En versículo 6. El propósito, Israel tenía que entender que Dios estaba con Josué como había estado con Moisés. El pueblo decía en muchas ocasiones: Moisés, si Dios no está con nosotros, si Dios no está contigo, no queremos seguir. La importancia de esto, aquí es el gran momento. Josué, guiado por Dios, es el hombre que Dios ha puesto en ese momento para guiar al pueblo. La continuidad del liderazgo de Dios era crítica para el ánimo del pueblo. Iban a desmayar sin un liderazgo sólido y suficiente. Josué tenía que mandar a los sacerdotes que llevaran el arca del pacto, que tenían que entrar al borde de las aguas del río y pararse. Pero Josué pidió al pueblo de acercarse para escuchar las palabras que él va a repetir de Jehová su Dios. Él dice: en esto conocerán que el Dios viviente está en medio de ellos. El Dios viviente, una manera fascinante de presentarse, porque Él echará de delante de ellos a 7 naciones: al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al jerjeseo, al amorreo y al jebuseo. 7 naciones que estaban poblando la tierra y los van a conquistar para ocuparse en la tierra prometida. El arca del pacto, antes de esto, el mismo Dios viviente, como se declaró allí, hablando de Dios viviente, es en contraste con los dioses muertos de los pueblos paganos. No eran dioses de verdad, y eran dioses locales, pero no eran dioses de verdad, pero demonios, según el Antiguo Testamento de Deuteronomio. Pero a veces era un Dios pequeño allí sobre una colina, sobre un valle, sobre cierto sector. El Dios de Israel es el Dios viviente en comparación a ellos. Pero además de esto, el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. No un Dios local, un Dios de toda la tierra está anunciando allí, aclarando quién es ese Dios. Y tenían que escoger 12 hombres de la tribu de Israel, uno de cada tribu. No menciona por qué.
El capítulo siguiente sí lo menciona, sí da una tarea específica para estos 12 hombres. Esperamos hasta el capítulo 4. Cuando la planta de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán van a dividirse. Porque las aguas que vienen del norte se detendrán en un montón, a buena distancia de donde están ahí, como más adelante en el capítulo se define. Lo que no debemos dejar pasar es el énfasis en las características de Jehová, el Dios de Israel. Y ese Dios es el Dios nuestro también. Tenemos toda la historia del Antiguo Testamento para identificar, para darnos a conocer, o sea, para mostrarnos quién es. Reflexionemos por un momento sobre ese Dios. Se enfatiza la presencia dinámica y activa de Dios cuando hablan del arca, del pacto de Jehová. Es el Dios que había hecho un pacto con ellos, el Dios que lo trataba como un pueblo muy especial entre todas las naciones de la tierra. El arca del pacto habla de su santidad debido al lugar habitual de estar en el lugar santísimo, en el tabernáculo. La distancia que debían guardar de igual manera habla de su santidad, 900 metros de distancia, para no irrespetar la presencia misma de Dios entre ellos. El hecho de tener que santificarse habla de la santidad de Dios y la necesidad del pueblo de reconocer sus propios pecados, pero también de que Dios era trascendente. No había ninguno igual, ningún hombre es semejante, ninguno. Su Dios los va a guiar para entrar a la tierra prometida. Él sabe por dónde ir y ellos no. Prometió guiarles. Él está muy pendiente de ellos. ¿Qué Dios tan especial? Conocerán que el Dios viviente está en medio de ellos en contraste con los dioses muertos de los pueblos. No hay comparación. El Dios de Israel es el Dios capaz. Y 2 veces menciona que es el Señor de toda la tierra. Los otros dioses muy limitados en sus áreas supuestas de influencia, pero el Dios de Israel, el Dios de toda la tierra. Este es el Dios que les va a guiar a la entrada de la tierra prometida. Y en la conquista de esa tierra, este Dios tan poderoso, este Dios que va a hacer el milagro de detener el flujo de agua en el río Jordán, es capaz. Les va a mostrar por ese milagro que el que les había prometido ocupar la tierra, poseer la tierra, van a poder conquistar a los pueblos. No debían tener duda de su capacidad ni voluntad de actuar, puesto que nuestro Dios es el mismo Dios. Debemos reconocer su trascendencia y su presencia con nosotros en todas las tareas que nos corresponde emprender. Vamos a guardar una parte del capítulo para la próxima semana, el momento de pasar directamente, pero vamos a sacar una lección importante aquí, enfocándonos en la persona de Dios. Una lección grande para nosotros. Hay una palabra en el hebreo, abar, que se utiliza 21 veces en el capítulo 3, el capítulo 4 de Josué y el primer versículo del capítulo 5. 21 veces. Una palabra importante que se repite con tanta frecuencia. Es la palabra pasar, pasar el río. Nunca se usó la palabra pasar
cuando se habló del cruce del Mar Rojo. Utilizaron otras palabras. Este es un momento histórico ahora mismo para Israel. Están al punto de entrar en la tierra prometida, el destino definido por Dios para su pueblo. Este momento es histórico, no hay comparación, y la palabra que utilice es pasar. 21 veces. Enfatiza la naturaleza decisiva en este momento de la historia de Israel. Un tiempo único en su historia. Estaban entrando en una clase de vida nueva en la tierra prometida. La tierra era su herencia, iban a poder hallar reposo allí, después de la conquista. Es un gran cambio, 40 años andando en el desierto, viviendo en tiendas de campaña. El nuevo lugar no iba a ser un lugar sin problemas, sin el desarrollo de una vida, una relación significativa con Dios y lo que significa ser el pueblo de Dios. Tenían que aprender a vivir en esta dependencia de Dios en lo cotidiano de la vida. Van a tener casas construidas por otros. Van a ocupar esas casas. De hecho, tenían que depender de Dios para conquistar la tierra. Dios les dio la tierra, pero era necesario pelear en dependencia de Dios. Pasaron el río Jordán para comenzar una nueva vida bajo la dirección de Dios. Aprendieron a confiar en Dios para cada paso en la tierra prometida. Pensemos en nosotros. ¿Cuáles son los momentos de transición en nuestras vidas? Momentos significativos. Yo no voy a decir igual de significativo como el pueblo de Israel pasando el río Jordán, pero momentos importantes en nuestras vidas, momentos de tomar decisiones espirituales. ¿Cómo enfrentamos estos desafíos que Dios nos da? Cada uno puede estar pensando en situaciones en su propia vida. ¿Cómo enfrentamos estos desafíos en nuestras propias fuerzas o en dependencia de Dios y su poder? ¿Cómo lo hemos hecho en el pasado? ¿Cómo lo vamos a hacer de ahora en adelante? ¿Somos propositivos en el cumplimiento de la voluntad revelada de Dios? Muchas veces entendemos claramente cosas de la voluntad revelada de Dios para nosotros como iglesia. Vamos a tomar acciones, propósitos de acuerdo a lo que Dios ha presentado. ¿O vamos a manifestar pasividad? Yo voy a compartir algunos ejemplos personales después de ser creyente en Cristo. Momento de transición para dar las ideas de lo que significa transiciones en la vida. Son la clase de experiencia que ustedes no van a tener exactamente la misma cosa, pero van a entender de lo que estamos hablando. Momentos significativos en la vida de uno, con la familia de uno. Por ejemplo, cuando me correspondió entrar en servicio militar activo para recibir 4 meses de orientación o inducción como tenientes nuevos. Había un grupo de nosotros en cierto lugar de acuerdo a la clase del área que íbamos a trabajar, que habíamos escogido. Pero el caso mío era después de 2 años de estudios de maestría sin entrenamiento militar. Cuando estaba en la universidad, los 4 años, yo recibía entrenamiento. Era algo progresivo. Y al final de ese tiempo, pues nos comisionaron como subtenientes. Pero después me dieron 2 años para estudiar más, porque ya la guerra de Vietnam había terminado, no me necesitaban tan urgentemente en ese momento. Y era posible esperar, pero 2 años sin recordar los detalles. Y resulta que cuando llego,
había unos 50 tenientes, subtenientes presentes. Encuentro que yo tenía el rango más alto y yo debía ser el líder de la clase. Yo no esperaba nada de esto, pero varios de nosotros habíamos hecho una maestría. Pero yo me gradué unas semanas antes, recibí la comisión unas semanas antes de algunos otros que habían hecho maestría y 2 años antes de otros tenientes. Entonces, yo era el líder de la clase. Yo no hubiera querido ese puesto. Y menos después de 2 años de no refrescarme en los manuales y detalles allí. Pero allí me tocó. Yo fui el líder designado por tener el rango por semanas más alto que otros. No podría seguir a los demás, sino yo tenía que dirigir y recordar sin falta todos los detalles de formaciones y el uso del uniforme con las insignias apropiadas, sin querer ser el líder de ese grupo. Me tocó. Yo era hijo de Dios y dije, estas experiencias son después de ser cristiano. Tenía que depender de Dios. Nuevas experiencias, nuevos desafíos. Y yo no conocía a nadie de los que estábamos ahí, todos eran nuevos. Otra experiencia. En ese servicio activo ya terminaba la inducción, ya estoy con una unidad, un batallón específico de infantería que no era mi campo, pero había un puesto para un oficial de mi campo allí con ellos. Tocó llegar a Alemania, una decisión política del Senado de la República, retirar personal permanente en Europa Occidental para enviar a grupos por 6 meses como parte de las fuerzas de la OTAN, y teníamos que viajar en avión de la Fuerza Aérea, pero no como estos que van de Miami, Nueva York hasta Inglaterra, Madrid, etcétera. En eso no estamos hablando de algo de lujo, estamos hablando de algo que no era de esa capacidad de turbinas, etcétera, sino más bien hélices, y tomaba para siempre pasar el océano Atlántico. El ruido era tan ensordecedor que no era posible hablar con la persona al lado. Hacía frío y teníamos que tener toda nuestra ropa, nuestra chaqueta gruesa, etcétera, con guantes puestos allí porque no había climatizado. Vamos a llegar, después de tantas horas de vuelo, llegar a cierto aeropuerto y debemos salir corriendo para mostrar que estamos listos para la acción. Momento de la Guerra Fría. ¿Cómo iba a ser la vida en otro país en condiciones más primitivas? No porque Alemania era más primitiva, para nada, pero las bases militares sí, eran más primitivas de lo que experimentamos en los Estados Unidos. De hecho, hubo muchas dificultades de toda índole, enfermedades de todo por el clima. Todo el mundo se enfermó. Llegamos en abril, pero todo el mundo se enfermó de garganta, con gripas, etc. Todo el mundo literalmente. Falta de recursos para entrenamientos. Llegamos y no había nada que hacer. Ciclo de educación de nuevo. Eso es aburridor para muchos. Problemas continuos con el comandante del batallón. Peleas entre las tropas de noche. Cada uno quería escuchar su propia música. Y en vez de tener un cuarto de 4 personas, ya tenían una nave de 50. Y todo el mundo con su estilo de vida, su estilo de música preferido. Y peleaban. Tocó poner reglas. Tomaban alcohol y drogas. Y el alcohol era fuerte en Alemania, las cervezas, y comenzaron a golpearse, a sacar navajas, etc. En eso teníamos que pasar como oficiales en las noches por las barracas de las tropas. La importancia de tiempo personal con Dios. No hubo otros,
Por un tiempo tenía un capellán creyente que estaba presente, pero era por poco tiempo, un mes, mes y medio, algo así. Tenía que depender de Dios. No había otra posibilidad. Tenía mi Biblia, una concordancia, otro libro cristiano, ya. Depender de Dios. Un nuevo desafío en mi vida, la vida en Alemania. Un caso más que menciono antes de hacer más aplicación directa a todos nosotros. Llegar a Colombia con Darlene en 1979, mes de julio, para comenzar nuestra nueva vida en un nuevo país donde teníamos mucho que aprender del idioma, de la cultura y del ministerio. Un desafío grande. ¿Cómo vamos a enfrentar eso en dependencia de Dios? Hay que seguir aprendiendo más el idioma. Todavía necesitamos seguir aprendiendo, pero en ese tiempo era algo crítico. Habíamos tenido un año, pero con un año no era suficiente para hablar con fluidez. ¿Cómo enfrentamos todos los desafíos? En dependencia de Dios. El Dios que nos llamó, el Dios que nos llevó a llegar aquí a Barranquilla específicamente. Voy a parar allí por el momento. ¿Cuáles han sido momentos cruciales de transición en tu vida? O la vida de tu familia. ¿Cómo lo enfrentaste? ¿En tus propias fuerzas y sabiduría? ¿O en las fuerzas y sabiduría de Dios? Durante la pandemia, que todos hemos vivido acá y en todo el mundo realmente, han habido muchas situaciones muy desafiantes y solitarias. ¿Cómo manejamos estos momentos? ¿Aprendimos de Dios? ¿Dependimos de Dios en estas cosas? ¿Cómo obtener alimentos sin correr riesgo de infectarnos? Uno tiene que inventar maneras de hacerlo. Y afortunadamente, los supermercados tienen manera de ayudar. Obviamente. Pero son nuevas experiencias que uno no ha manejado. ¿Cómo vivir sin contacto cercano con otras personas? La soledad. Sin poder reunirnos como acostumbrados, sin poder reunirnos en una casa para grupos familiares. Tocó inventar cómo hacerlo. Afortunadamente había medios y nos ha permitido tener contacto con otros, a lo menos vernos y hablar y compartir y apoyarnos en el proceso. Para los que no pudieron seguir trabajando, ¿qué lucha? Pensar cómo sostener a la familia. ¿Qué aprendimos de las experiencias de la pandemia? De experiencias anteriores en nuestras vidas para capacitarnos para enfrentar nuevos desafíos. Aprendimos a confiar en Dios, usando su palabra para refrescar nuestra memoria acerca de los atributos de Dios y su proceder con Israel. Usamos la palabra para identificar promesas apropiadas para nosotros y otras verdades relevantes para nuestras vidas. Son preguntas que necesitamos hacernos. No es tarde para aprender. Nunca es tarde para aprender. ¿Estábamos conscientes de la voluntad de Dios para nuestras vidas durante esos meses largos, la peor parte de la pandemia? ¿O solo vivimos sin propósitos significativos basados en la palabra? Solamente era existir, pasar de un día a otro, una semana a otra. ¿Buscamos alinearnos con los propósitos de Dios a pesar de las limitaciones? ¿O solo tomamos en cuenta nuestra comodidad como único factor?
para tomar en cuenta. Son algunas preguntas, ustedes pueden pensar en muchas preguntas más. Pueden reflexionar y hasta hablar en casa para los que tienen familia, que pueden compartir ideas. ¿Cuál es el momento de transición en nuestras vidas? Momentos significativos donde Dios nos está hablando de pasar a donde hemos estado a otro nivel de relación con Él, otro nivel de responsabilidad con las cosas de Dios. Hay mucho que pensar. Quizás vamos a tocar algunos puntos más de estas áreas la próxima semana y seguir con aspectos corporativos. Colectivamente, nosotros como iglesia, responsabilidades. Como el pueblo de Israel, era colectivo, era corporativo. Oremos. Puestos de pie, por favor. Padre amado, te alabamos en esta mañana por tu grandeza, por tu santidad, por tu fidelidad, por la manera como te has mostrado fiel a través de los siglos a tu pueblo Israel, a nosotros, en nuestras vidas, en el tiempo de conocerte, conocer a Jesucristo personalmente como Salvador. Hemos enfrentado, sin lugar a dudas, a muchos desafíos. Pero tú has estado presente con nosotros. Sigue mostrándonos, Padre, sigue abriendo nuestros ojos para ver tu grandeza y para tener el ánimo de enfrentar todo lo que nos corresponde enfrentar en dependencia de ti. Usando tu palabra como una base para seguir conociéndote, para refrescar nuestras memorias al seguir leyendo tu palabra y recordar quién eres. No hay otro Dios, tú eres el Dios de toda la tierra y tú eres el Dios nuestro. Tú has obrado en nuestra vida y formamos parte de tu familia. Algo increíble para pensar, que tu gracia, que tú has extendido tan ampliamente a nosotros. Bendícenos, Padre, y oriéntenos en este día y los días venideros para recordar la importancia de pasar de dónde estamos a nuevas realidades, a nuevas maneras de hacer las cosas, a nuevas responsabilidades y de hacerlo en dependencia de ti, porque tú estarás presente con nosotros, lo has prometido. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro gran Salvador. Amén. Pueden tomar asientos, ya terminamos para esta mañana. La salida es por este lado. Hay que guardar distancias por dentro y por fuera, todavía para no infectarnos el uno al otro con algo. Listo.